Bueno, me dice, querido Pablo, si el cambio es la constante, tratemos de entenderlo. Mario Riorda, un amigo, admiración plena. Mario, ¿cómo te va? En serio lo digo. Muy bien. En Gracias, serio. Pablo. Sabes que lo digo en serio. Un honor y un ¿no? placer. Nos conocemos de hace bastante tiempo. Lo aclaras en tu libro. Este libro no es ni es un ensayo político, aunque puede serlo. No es un ensayo de política de comunicación, aunque también lo tiene. ¿Qué quisiste hacer con este libro? Subir el volumen a la ciencia política y a la comunicación política, pero hacerlo un tanto más fácil o de divulgación. Generalmente los académicos caemos en el pecado de encriptar nuestro discurso. Nos leemos entre nosotros Sí. y la idea es ampliar un poco el espectro y provocar. Provocar no significa generar polémica, sino básicamente salir de las zonas de confort, ¿sí? Entonces, ¿Cómo me gustó eso? Perdóname. Podés criticar a una idea, a otra, no significa que te pongas necesariamente del lado contrario. Haces una refutación múltiple y eso es lo que provoca la discusión. totalmente, el pensamiento por categorías que de una u otra manera intenta, no digo buscar un punto medio, porque no lo es, pero sí tratar de entender las distintas posturas, ¿no? Porque tendemos a calificar a los países como si fuera una sola cosa, o la sociedad es una Argentina, un Estados Unidos que votó a Trump, y no es un Estados Unidos que votó a Trump, ni una Argentina entera que votó a Macri. Es un pedazo de la Argentina, es un pedazo de Norteamérica, y entonces hay que entender las distintas posturas, ¿no? Quiero aprovecharte, porque bueno, el libro lo recomiendo enfáticamente, pero quiero aprovecharte en la coyuntura, porque no debe haber nada más cambiante que el gobierno de Cambiemos. Bueno, Digo, se me ocurre esta metáfora interesante, ¿no? yo tengo un sesgo comunicacional y me parece que solo analizando sus eslóganes es fascinante para entender el cambio. Su A ver. primer campaña publicitaria se denominó El futuro depende de vos, un concepto absolutamente liberal en donde el Estado no estaba presente y dependía de vos, individuo, tus capacidades para el desarrollo, etcétera, etcétera. Hoy, el gobierno está ensayando uno que se llama El Estado es estar. Un eslogan que tranquilamente podría haber usado Néstor Kirchner cuando gana, ¿sí? Este cambio es el cambio interesante, una postura que claramente podríamos identificar como, si no neoliberal, por lo menos al centro derecha al inicio, por múltiples hechos y políticas, incluso gestos, a una política donde el Estado empieza a ocupar la centralidad que ocupó a lo largo de casi 12 años. ¿Sí? Por eso yo, quizá torpemente, pero en la introducción planteaba, los que creyeron que Macri, o los que Macri los convenció por el lado liberal, por el lado del individuo, por el lado de menos peso del Estado, beneficio al sector privado, motor de la economía, deben estar desorientados. Pero en realidad Macri ya había dado indicios de que no era un reductor serial del Estado. No, de hecho, algunos le llamaban al modelo que utilizó el PRO, que en ese momento no era Cambiemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Estado facilitador, ¿no? Claro. Que no significa un Estado A menor. ver, está bueno eso. Un Estado que en realidad promueve, ¿sí? Que invierte en determinadas áreas, pero que facilita la inversión privada en otros sin constituirse técnicamente un inversor, como lo fue básicamente en el periodo del kirchnerismo. Lo cierto es que hoy está, además de facilitar, si es que lo logra, todavía no lo está logrando, está, a mi entender, pagando el costo de la gobernabilidad, ¿sí? Y desde ese punto de vista me parece que es el cambio más fuerte. El cambio como actitud pragmática, si uno entiende que el ensayo de error es una virtud en la autodefinición de Cambiemos, no es malo. El problema es cuando el cambio te lleva, en términos vulgares, de una banquina a la otra, ¿sí? Claro. Entonces ahí básicamente comparto con el bloque anterior cuando decía que no queda claro el rumbo. A Macri se le reclama el relato y el relato es bastante difuso. Para que tengas idea, Pablo, recordemos el primer eslogan, hablando de eslogan, ¿sí? Porque dan mucha pista del posicionamiento público de Néstor Kirchner, fue un país en serio. Un país. La meta de Macri es un país normal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otras cosas? Ninguna, semánticamente ninguna, ¿sí? Las propias políticas públicas son las que definen qué fue lo en serio, independientemente de que lo haya sido o no, y qué sería lo normal, independientemente de que lo sea o no. Entonces, antes había un cúmulo de políticas públicas que más o menos, gustasen o no, identificaban el rumbo. Hoy no queda claro, ¿sí? Quizás, bueno, habrá que esperar que este año sea el año del reacomodo, el ajuste, de dar vuelta a la herencia recibida en términos de lo que determina el propio oficialismo. Espera, ahí te hago una interrupción. A mí no me preocuparía eso si fuera una cuestión de nos acomodamos por el primer año, por la herencia recibida. No me preocuparía, y sí me preocupa, y te lo quiero preguntar, si definitivamente
el signo de Cambiemos va a estar puesto en esa competencia por la supervivencia con el peronismo, ¿no? Como ese gran fantasma que aparece, y en esta idea del Estado facilitador, Cambiemos termine siendo una competencia directa a ver qué tipo de Estado es el que ofrece el peronismo y que ofrecen ellos. Bueno, parcialmente creo que escapa de las dificultades de gobernabilidad de los últimos 15 días, ¿sí? Porque no tenía problemas de gobernabilidad durante todo el año. De hecho, fue exactamente al revés. Uno imaginaba un buen desempeño económico, independientemente de lo duro o no del crecimiento, y un desempeño político complicado, condicionado. Fue exactamente al revés hasta el último tramo. Y me parece que quizás porque habría que llamarle si esto fue una tentación política o si lo es, salió de una propuesta dialoguista, consensual, y pasó a hechos que tienen que ver con un juego excesivamente ejecutivista, decisionista, pero con minoría. Claro. ¿Sí? Entonces, verdaderamente que hacia adelante es un dilema saber si en el juego de la gobernabilidad, que no es solo opinión pública, que tiene que ver con una negociación, el gobierno comete los traspiés o deslices del último momento, o se dedica a negociar adentro de las cámaras, no digo desoyendo, pero por lo menos no priorizando solo decisiones que tengan que ver con la opinión pública. Entonces, es probable que si no termina de resolver esta encerrona, ¿sí? Pueda escapar hacia adelante. Escapar hacia adelante significa electoralizar a la gestión, electoralizar la comunicación gubernamental. Hablando de comunicación gubernamental, sos un experto en comunicación política. Recibe muchas críticas el llamado duranbarbismo, ¿no? La idea de que Macri se comunica con la gente y no ya con el pueblo, los ciudadanos. Esto lo plantea en su último ensayo urgente Beatriz Arlo, por ejemplo. ¿Qué opinión tenés digamos, de esa movida, ¿no? Donde Jaime Durán Barba, un comunicador político, se transforma en un poco la estrella señera del rumbo político? Para algunos, para otros dicen no, lo están sobrevalorando. Yo creo que muchas veces se dice mucho menos, se sabe mucho menos de lo que hace un consultor y se dice mucho más de lo que no hace, ¿sí? Me parece que en ese sentido respeto profesionalmente a Durán Barba, muchísimo, más allá de compartir o no su estilo, pero me parece que el gobierno es mucho más que un consultor, en cualquier circunstancia, incluyendo la circunstancia de Cambiemos, ¿no? Se criticaba sobre que le faltó sensibilidad a los aumentos. Mire, con un aumento de 1000% no hay sensibilidad que valga. Entonces, ahí es uno de los problemas, que es una de las picardías también que tienen los gobiernos de creer que uno puede gobernar bien y comunicar mal. Si la comunicación gubernamental básicamente es una herramienta que facilita la construcción del consenso, el hecho de que no exista consenso no es un problema comunicacional, aunque también lo fuese. Es básicamente, y siempre lo es, un problema político. Entonces, me parece que hay que mirar mucho más las políticas que la propia comunicación de las políticas. A ver, ¿cómo imaginás, si te pidieron un consejo, cómo imaginás una comunicación política para un líder que esté convencido que a la sociedad hay que enseñarle, o al menos hay que conducirla hacia una racionalidad en las demandas, en esto de que no puede existir una Argentina gastomaníaca, porque no existe ninguna sociedad que se pueda sostener con un gasto que no se pueda financiar? Independientemente de si aceptase o no lo del gasto, que es una postura personal, es interesante ver cómo se han construido los grandes relatos que duraron más tiempo que otros en Argentina, ¿sí? Tengamos en cuenta, el primero de estos relatos en el nuevo periodo democrático, que fue el de Menem, llevó un proceso muy largo de construcción, en su momento demonizando el Estado, favoreciendo el sector privado, ¿sí? Y eso llevó tiempos. De hecho, recién en el segundo mandato de Menem es cuando se afianza fuertemente su relato, independientemente de cómo termina. Con el kirchnerismo fue exactamente lo mismo, pero al revés, ¿sí? Demoniza el mercado y afianza el peso del Estado. Esto se realiza básicamente avanzado ya el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, me parece que lo primero es diferenciar los procesos electorales, que son un show, un espectáculo político con fuegos artificiales en un momento, de la comunicación gubernamental, que es largoplacista, y esto lo define incluso la teoría de la comunicación política como construccionismo, ¿sí? Los procesos de construcción muchas veces chocan contra las olas dominantes, en tanto y en cuanto uno tiene la paciencia de sostenerlos en el largo plazo. El segundo semestre, los brotes verdes, el perro Balcarce, ¿sí? Son ejemplos de electoralización de la comunicación gubernamental muy dañinos, ¿sí? En el sentido de que no construyen legitimidad, son simplemente una comunicación que se agota en un día, e incluso en el marco de lo que significó el segundo semestre, los brotes verdes,
sobregeneran las expectativas, no generan, sobregeneran. Por lo tanto, son globos que en algún momento se revientan y no le hacen muy bien a la credibilidad de un proyecto. Mario, un placer tenerte aquí. Nuevamente recomiendo este libro. Mañana lo presentas, mañana pasado lo presentas. Mañana a las 9:30 en la Universidad Austral, en Cerrito 1250. Mario Riorda, Cambiando el eterno comienzo de la Argentina. Para tratar de entender, nos hacen falta pistas para entender lo que está pasando. Un placer. Gracias, Pablo. A ustedes, hasta el próximo martes.